¿Cómo escribir la ciencia desde la literatura? ¿Cómo hacerla alcanzable a otro tipo de lector? No me refiero a cómo aterrizar la teoría incomprensible y pura de las matemáticas o cómo plantear mundanamente el axioma esencial para cierta ley o teorema, sino a cómo darle un valor literario que no prescinda de las grandes preguntas epistemológicas. Mi pregunta se dirige hacia la forma adecuada en que ambos mundos, el literario y el científico, pueden lograr atarse irredimiblemente. Dejando de lado la alternativa de la ciencia ficción más pura, Maniac de Labatut traza sus propias normas y acierta, porque sabe que hablar de ciencia no solo es hablar de respuestas, sino de las consecuentes preguntas que conlleva el diálogo entre humanidad y progreso. Hablemos un poco más de esta novela en esta reseña que contendrá spoilers porque me parece necesario para analizarla. Pero primero vamos con la intro. En el anterior video que subí de Vidas Imaginarias, esos relatos de biografías insólitas de Marcel Jouffroy, que pueden visitar luego de este video, retomé las reflexiones de dicho autor, quien afirmaba que el arte y la literatura debían encargarse de revelar lo extraordinario de una vida. Labatut lleva esto a cabo a su manera, diversa y discordante, y con un enfoque obsesivo en la ciencia como pocas veces se ha visto en estos rumbos. Sí, la ciencia ficción más dura incorpora a la ciencia desaforadamente, pero estamos ante una obra que no anticipa décadas o siglos venideros, está enmarcada en el siglo XX y también en un pasado muy actual. Para construir un relato centrado en la ciencia, inevitablemente es necesario trazar un recorrido por algunos nombres ineludibles. Labatut lo entendió y lo entendió con cierta anticipación. Este periodista chileno, nacido en 1980, publicó en 2010 La Antártica empieza aquí, su primer libro con algunos relatos impecables y a los que vale la pena regresar. Luego vendrían otras publicaciones, pero ninguna tan comentada como Un verdor terrible, una novela que llegó a ser finalista en 2021 del Premio Nacional del Libro en Estados Unidos, en la categoría de traducciones, y también fue finalista del Premio Booker Internacional. Este último es un premio con una relevancia altísima en la actualidad, ya que en los últimos 10 años ha sido otorgado a obras casi imprescindibles, como Kairos de Jenny Erpenbeck, Los errantes de Olga Tokarczuk o La vegetariana de Han Kang. Cabe mencionar que Tokarczuk y Kang, después de ser ganadoras del Booker, obtuvieron, pasados pocos años, el nada envidiable Nobel de Literatura. Entonces, Labatut parece haber llegado a las grandes ligas para la crítica, y Maniac, a pesar de no haber obtenido las nominaciones de su predecesora, no se queda atrás en cuanto a alabanzas y comentarios, ya no solo de la crítica. Barack Obama y Bradley Cooper han vitoreado el trabajo de Labatut. Otros famosos estadounidenses se suman a los aplausos. Y es curioso, en tiempos donde la literatura, más bien lo que se conoce como alta literatura, se vuelve cada vez más de nicho, surge una obra, un escritor que, digamos, remece al mundo literario y atrae la atención de lo foráneo a esos círculos. Maniac es una novela que interesará a sociólogos, políticos, psicólogos, matemáticos, filósofos y a muchísimos partícipes de otras áreas del conocimiento, y a mi parecer lo logra a través de unos caminos que se estrangulan hasta concebir la novela en sí misma. Hablaré desde la experiencia, aunque no me guste demasiado hacerlo. Hace varios años estuve inserto por estudios en un área científica o al menos cercana a ella. Hoy, desde la literatura y los análisis, puedo dar fe del grosor de la muralla que separa ambos parajes. La literatura fascina estéticamente, la ciencia fascina por su inaccesibilidad para el público general. Cuando la literatura es dificultosa, impenetrable para el lector, puede ser alabada por su desafío o criticada por ser pretenciosa. Cuando la ciencia nos presenta una demostración ininteligible, una solución que desafía las dimensiones que pueden ser percibidas por un ser humano, al no ser conocedores de ello, al no poseer el entrenamiento necesario del lenguaje científico, no nos quedará más que un hondo silencio, uno que confiesa la ignorancia. Cuando la literatura retrata la ciencia, debe usar sus propios medios, sin que por ello se pierda la percepción de lo científico, de estar inserto en la mente humana, de estar en la antesala de lo inalcanzable y de estar dispuesto a conocer, admirar o distanciarse de seres que se aproximaron a lo divino.
pero que en este caso, como Ícaro, volaron tan cerca del Sol. Por lo tanto, lo que hace Labatut no es una novela científica, no es un libro de relatos entrelazados acerca de la ciencia, es un libro sobre las vicisitudes de tres mentes brillantes. Acá no se nos presentan las ecuaciones fabulosas, ni se revela la secuencia de códigos que sentaron los cimientos para la creación de cierta inteligencia artificial. La ciencia reúne a los personajes, pero difícilmente la literatura podrá recurrir al lenguaje científico, o quizás al hacerlo, Labatut hubiera perdido el horizonte literario, aún el artístico. Justamente por eso, con una visión de absoluta claridad, el autor recurre a tópicos muy utilizados y reutilizados en literatura o en cine. Partamos por la primera vida, la del profesor y físico Paul Ehrenfest, sobre quien no demora en señalar cuál es la tragedia que da fin a su existencia, una vida que fue un largo y aplazado tormento. Fíjense en este fragmento a continuación. Paul Ehrenfest era ante todo un profesor, un hombre dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza, alguien que encontraba el sentido de su vida en la alegre iluminación de los demás, aunque él mismo había sufrido ataques de oscurísima depresión y paralizante melancolía desde que era un niño pequeño. Ehrenfest le declaró sus miedos a Niels Bohr en una carta. He perdido por completo el contacto con la física teórica. Ya no puedo leer nada y me siento incompetente e incapaz de adquirir siquiera la más modesta comprensión, ni de encontrar sentido alguno en esta avalancha de nuevos artículos y libros. La primera sección es la más breve de las tres y quizás la más accesible en cuanto a técnicas narrativas, como abordaré más adelante. Lo que me interesa dar a entender aquí es que en la sección titulada Paul o el descubrimiento de lo irracional, Labatut no teme recurrir al manido tópico del genio atormentado. Para ello construye la biografía de un hombre de portentosa inteligencia que equipara en múltiples ocasiones con físicos de la talla de Niels Bohr, Albert Einstein o Paul Dirac, y que, sin embargo, fue perseguido desde su primera infancia por una angustia sobrecogedora, y que solo se fue acrecentando con la situación política, pero sobre todo con la misma ciencia. Cuando cerca del cuarto del siglo XX el nuevo espíritu de la física teórica se orienta hacia las teorías cuánticas, Ehrenfest se siente absolutamente perdido en su incomprensión próxima a la fascinación cuando su amante lo lleva a abrazar la irracionalidad que se arrastra en esos años como parte de los movimientos de vanguardia y que siente unas bases filosóficas caóticas sobre qué somos y hacia dónde vamos. La figura del genio atormentado está anunciada desde la primera línea, al conocer su final, un clásico in extrema res. Así, Labatut construye con sencillez, con la tensión de una novela psicológica sumamente breve, la vida de Ehrenfest. Acertará luego dos veces más con las vidas de von Neumann y luego con la de Lee Sedol, aunque con estilos narrativos decididamente diferentes y trayendo a colación otros tópicos en los cuales enmarcar esos relatos. Quizás podríamos hablar del genio maligno en von Neumann, el cual refiere a un personaje extraordinario en sus habilidades, su poder o su conocimiento, pero cuya moral juzga cualquier avance por sobre el costo humano. Por otro lado, el último relato nos presenta parcialmente la caída del héroe, es decir, una historia donde un personaje fuera de serie se enfrenta a un rival que deja en evidencia sus limitaciones antes impensadas. Aunque muchas veces esta caída se puede producir por la arrogancia del personaje, este no es el caso. La caída de Sedol es producto del impacto de una fuerza imparable, puesto que el centro de la narración no es realmente el jugador asiático, o al menos se desplaza hacia la inteligencia artificial. En estos relatos, la ciencia, por más que sea un tema central, es una excusa para una reflexión más profunda y para brindarle cierta frescura a tópicos literarios muy frecuentes. Y si olvidamos lo presentes que están, es porque hay un misterio que nos atrae en cada uno de esos relatos. Quizás haya algo más grande, algo indeterminado, que traza su línea desde la primera hasta la última página. Esto es lo que nos señala Labatut al respecto. Yo no tengo formación, tengo obsesión, que es más importante que la formación, y lo que trata de hacer el ojo literario es muy distinto al ojo de la ciencia, al ojo del conocimiento. La lógica de la literatura no es la fría lógica de von Neumann o de Gödel. Es una lógica de pesadilla, donde las cosas tienen un valor y su opuesto, donde los monstruos son los que nos salvan, donde los héroes están imbuidos de un poder que no es propio de ellos. En sus mejores momentos nos recuerda que estamos habitados por cosas que, por mucho que escudriñemos en la realidad, la mayor parte del ser humano va a seguir siendo un misterio.
Por mucho que digamos que hay reglas que subyacen, esas reglas siempre van a ser oscuras para nosotros. La literatura es como un estudio de la sombra. Es la sombra y no la luz la que nos interesa. Vuelvo a Ehrenfest a causa de su inicio fatal. Fatal en sus hechos, no en su calidad. Este me parece un punto de partida ineludible para hablar de la escritura de Maniac. Nada más pasar los epígrafes, leemos esto. En la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austriaco Paul Ehrenfest entró en el Instituto Pedagógico del profesor Jan Watering para niños discapacitados en Ámsterdam, le disparó a Vasily, su hijo de 14 años, y luego se pegó un tiro en la cabeza. Este comienzo en extrema res atrae al lector a causa de su impacto desconcertante y cruel, pero también porque siembra la duda de qué llevó a Ehrenfest a atentar contra su hijo y contra sí mismo. Desde allí, la Batutte construye un relato a partir del discurso biográfico común, el narrador omnisciente, a veces con apariencia de mero testigo, que repasa los acontecimientos y dudas que sirven para comprender, o no, la problemática figura de ese físico, gran físico del siglo XX. Este comienzo funciona en su contraste con el resto de las secciones. Citémoslo mano a mano con el último relato o capítulo, Lee o los delirios de la inteligencia artificial. Su principio es peculiar. Es la leyenda del nacimiento del Go como obsequio para el hijo de un emperador, la cual rápidamente adquiere características míticas y extraordinarias, como un juego cuyo tablero representa el cosmos dividido en cuadrículas, un modelo en escala del infinito. En simples pasos, Maniac presenta al Go como la antítesis de un simple juego, algo que está en cercanía, está en proximidad, está en conexión con lo divino. La tensión ancla sus garras. Posteriormente se relata la vida de Lee Sedol, un jugador, más bien, exjugador profesional de Go, quien llegó a ser noveno Dan, el segundo con más títulos internacionales y, por lo tanto, uno de los mejores jugadores en dicho deporte. Si no han leído la novela o si la leyeron y siguen sin saberlo, el Go es un juego de tablero de estrategia proveniente de China de hace más de 2 milenios. Piedras blancas y piedras negras se enfrentan en una cuadrícula de 19 por 19 con el objetivo de controlar más de la mitad del área del tablero. Esta simplicidad que he propuesto no le hace justicia a la complejidad que hay detrás de una partida de Go, y por ello la inteligencia artificial demoró casi 2 décadas más que con el ajedrez en vencer a jugadores eximios del deporte. Tal es la importancia del triunfo de la inteligencia artificial que, casi burlonamente, la Batutte presenta una segunda biografía, la de AlphaGo, la inteligencia artificial contra la que batalla infructuosamente Lee Sedol. No solo se confrontan en el tablero, también se fricciona la biografía humana y la biografía de la máquina. Curiosamente, es el relato tecnológico el que se extiende hasta las últimas líneas. Puede que así la Batutte haya decidido plasmar la derrota en múltiples frentes, con el fin de enfatizar aquello que percibió Sedol, y que creo que nos interpela a todos al posicionarnos frente a una tecnología que se aproxima a superarnos en ámbitos antes impensados. En una entrevista que se cita en la novela, Sedol da cuenta de lo que fue esa derrota para él. Empecé a jugar cuando era niño. En ese tiempo la cortesía y los modales eran muy importantes. Era más parecido a aprender una forma de arte que un juego. A medida que fue creciendo, el Go empezó a ser visto como una proeza mental, pero lo que yo aprendí era un arte. El Go es una obra de arte hecha entre 2 personas, pero ahora es totalmente distinto. Con la llegada de la inteligencia artificial, el concepto mismo del Go ha cambiado. Es una fuerza devastadora. AlphaGo no me venció, me destruyó. Después de eso seguí jugando, pero ya había decidido retirarme. Con el advenimiento de la inteligencia artificial me di cuenta de que no podía estar en la cima. Incluso si hiciera una reaparición espectacular y volviera a ser el mejor jugador del mundo gracias a un esfuerzo sobrehumano, incluso si me convirtiera en el mejor jugador de toda la historia, existe una entidad a la que no es posible derrotar. Por otra parte, las biografías de Sedol y de AlphaGo forman un añadido para el centro de la narración, un centro cuyo estilo es el de la crónica deportiva, aunque una mucho más amigable que la real que podría encontrarse acerca del deporte en cuestión. Se me viene a la memoria una de esas extrañas lecturas a la que no sé cómo llegué, El maestro del Go de Yasunari Kawabata, Premio Nobel de Literatura japonés. Se trata de una novela que parte de un acontecimiento real, el duelo entre un maestro del Go, representante de la tradición, y un nuevo prodigio, figura que da el paso a la modernidad.
El encuentro se extiende por meses y es narrado a modo de crónica por un corresponsal que asiste a los encuentros. Es una novela preciosa, como todas las que he leído de Kawabata. Sin embargo, puede ser conflictiva debido a que el autor no escatima en detallar las jugadas y las posiciones de las piedras en el tablero. Entonces, ¿eliges conocer un poco del Go para comprender lo que está ocurriendo o prescindes de ello y gran parte del interés de la novela se pierde? Ahora bien, en la Batut eso no ocurre. Importan las reacciones de periodistas, de otros jugadores del Go, las entrevistas posteriores de Sidol. Hay algo de lo que es el juego en concreto, pero es más bien poco. El juego es una plataforma narrativa para discutir otros asuntos, para entablar una crisis humana y muchas preguntas derivadas de ello, pero continuaré con este detalle más adelante. Nos falta la narración intermedia, el relato de la vida de John von Neumann, un matemático húngaro judío inigualable al punto de infundir temor. Vamos desde su niñez, su personalidad insaciable y su contacto con las máquinas, las que en su adultez lo obsesionarían aún más, pasando por su juventud, con sus aportes a diferentes áreas como la lógica y la física y su alejamiento de las matemáticas puras, hasta su adultez, cuando emigró a Estados Unidos y actuó como consejero en Los Álamos, allí donde se disponían a crear la bomba atómica. La vejez, los proyectos inconclusos y el deterioro también se hacen presentes. Pero nuevamente el relato no es un sencillo trayecto de una voz omnisciente de principio a fin. La opción más común de una biografía, la que tuvo Ehrenfest por ejemplo, se reemplaza por la narración testimonial desde múltiples voces, Eugene Wigner, Richard Feynman, parientes de von Neumann y muchos otros. Siempre he creído que este tipo de narraciones cuesta bastante llevarlas a cabo. Hay un esfuerzo escritural por marcar la diferencia, pues no tendría sentido alguno, rompería la verosimilitud que todos los testimonios fueran similares. Todos tenemos marcas lingüísticas que nos delatan, y no son solo las muletillas, también lo son las pausas, el uso de unas figuras literarias por sobre otras, el orden en que expresamos las oraciones, etc. En este sentido, la Batut se desempeña con prestancia, aunque un par de testimonios me parecieron bastante similares en su manera de expresarse a pesar de provenir de voces distintas. No es una gran falencia y tampoco es algo que me parezca muy notorio, pues la prosa de la Batut fluye y fluye. Vuelvo a lo anterior. En general, pero sobre todo en John o los delirios de la razón, título del capítulo al que me refiero, lo testimonial remite siempre a un otro. Es alteridad porque entrega una visión externa con mayor o menor implicación en algún asunto. La figura de John von Neumann, al que otros observan detenidamente, no entrega el contraste de los polos, de los extremos más esquivos con los que se construye la imagen de alguien cuando no todos apreciaron de él las mismas cualidades. Quizás unos pocos más cercanos puedan mostrar algo de él, algo más que la admiración por su raciocinio, pero lo cierto es que la mayoría de las voces edifican la figura de un hombre para quien el progreso científico estaba por sobre cualquier limitación moral. El siguiente fragmento es perturbador por tales razones. Justo después de la prueba, una carta comenzó a circular entre la comunidad de físicos. Era una petición para convencer al presidente de no usar la bomba contra los japoneses. Más de 150 miembros del proyecto Manhattan la firmaron, porque la guerra en Europa ya se había acabado. O sea, Hitler se había pegado un tiro en la cabeza. Por Dios, no había ningún motivo válido para asesinar a más de 200.000 civiles como decimos en Japón. Fue von Neumann quien los convenció de que no debían detonar sus aparatos a nivel del suelo, sino más alto, porque de esa manera la onda de choque causaría un daño incomparablemente mayor. Una parte no menor de la película Oppenheimer de Christopher Nolan narra las jornadas de experimentación y puesta en marcha del proyecto de Los Álamos. Pongo este ejemplo porque podría resultar más familiar que referirme a un libro de historia o a una biografía escrita de Robert Oppenheimer. El contraste que me interesa plantear es que la última sección de la película aborda un juicio y una probabilidad de arrepentimiento. Al menos plantea el problema de aquellos científicos que disfrutaron sus avances en pos de la ciencia y no se percataron que el arma nuclear que trajeron al mundo podría no solo atemorizar a una nación, sino realmente usarse. En contraste, en Maniac se nos muestra a un von Neumann que siempre iba un paso adelante. Sabía las consecuencias, los efectos adversos brutales, pero no eran de su interés si detenían ese avance. Gracias a esta narración peculiar, la de los testimonios, se acumulan comentarios que enfatizan una figura moralmente cuestionable. Sin embargo, para la Batut la moral no es lo relevante. No lo es porque perdería de vista aquello que la literatura
intenta descifrar y nunca puede. Los porqués, los cómo de un hombre sin el cual no conoceríamos la realidad como la estamos viviendo hoy en día, ahora mismo. Y es que la figura de von Neumann también funciona narrativamente porque ata los relatos. Von Neumann es aquello que Ehrenfest nunca quiso llegar a ser. Von Neumann es quien sentó las bases para el desarrollo futuro de AlphaGo, luego de AlphaZero, y por extensión de la inteligencia artificial más escrupulosa que ha llegado para quedarse. Y bien, mejor cerramos este apartado con una cita de una entrevista al autor de Maniac. No me gusta andar predicando con respecto al rol de la ciencia. No me interesan las cuestiones morales que la ciencia nos plantea, ni menos los beneficios innegables que nos entrega. A mí lo que me fascina de la ciencia es que nos muestra aspectos absolutamente insospechados del universo y de nosotros mismos. La ciencia desencanta el mundo, eso es inevitable, porque desnuda aquello que no comprendemos y lo muestra bajo una luz que no perdona. Pero al hacerlo también despierta el misterio que duerme en el corazón de las cosas, un misterio que el ser humano necesita para existir. La decisión que tomó Ehrenfest al final de su vida pareciera vincularse con el sinsentido en el que estaba situado. Los testimonios ficcionales sobre von Neumann revelan la opinión de un otro que nunca está en la mente del genio y que no puede concebir las razones de por qué actuaba como actuaba. Puede que la ciencia de la Batut sea una ciencia que da más preguntas que respuestas. Esto tiene que ver con la misma literatura. Estamos ante una práctica estética para la cual las soluciones suelen ser vagas, porque la interpretación no tiene fin ni destino plausible. La narrativa, las novelas, los cuentos, las crónicas son una cuestión de crisis, si no, no necesitarían de un nudo o conflicto. No tendrían un clímax al que tanto escritor como lector ansían llegar. Con todo, no siempre el desenlace implica una resolución satisfactoria. De hecho, no tiene por qué plantear resolución alguna. La pregunta está por sobre la respuesta. Y quizás por ello la literatura nunca será una ciencia, dado que persigue lo inquietante, lo imperfecto, lo salido de la norma. La Batut incluso lo afirma con respecto a los desvaríos que tiene la inteligencia artificial a la que tenemos acceso actualmente. Si el corazón de la literatura es el delirio, los delirios de la inteligencia artificial, estas alucinaciones son una mina de oro, es una maravilla. Las cosas que inventa ChatGPT, las fuentes falsas, las citas mal atribuidas y las equivocaciones son a veces grandes hallazgos. Nuestra percepción es aproximativa, es ensoñada, así operamos nosotros, y ChatGPT al parecer no puede operar en el lenguaje sin tener estos sueños, estas fantasías, todos estos datos que apuntan a una realidad que no existe, y la realidad que no existe es el centro de la literatura. Con estas perspectivas sobre lo literario, la Batut supo dónde atacar en el relato científico, y por eso Maniac ha estado en boca de tantos. Es cierto que se le podría reprochar que para ello debió prescindir de todo componente latinoamericano o de su patria. Esta novela omite cualquiera de esos lazos territoriales. La Batut firmó una historia culturalmente ajena, pero lo hizo con biografías consensuadas y con la visión de quien se siente prendado por un misterio que interpela a la humanidad, y por ende entrega toda la evidencia de sus pretensiones universales. Desde cierta posición más idiosincrática y local se podría mirar negativamente lo que propone el autor, mientras que por otro lado nadie puede negar que su modo de narrar es trepidante, que domina bastante bien el uso de las frases largas a lo Sebald, que su propuesta biográfica está ficcionalizada en pos de la versatilidad y de no caer en la repetición más obvia. La propuesta funciona y lo manifiesta en su amplio alcance en estos tiempos en que pareciera que la literatura llega a un público cada vez más reducido. Ahora bien, ciertamente esta visión que acabo de proponer cae en el utilitarismo. ¿Cuál es entonces la postura correcta? Ni idea. Pero no puedo negar, sin hacer apologías, que disfruté con genuino interés, con cierta pasión por lo desconocido, la lectura y la relectura de Maniac. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esta reseña llega con tardanza, pues la novela lleva publicada un par de años. Sin embargo, un comentario de un suscriptor me llevó a volver a ella. Y aunque no siempre pueda brindar una reseña por cada sugerencia que me hacen, es agradable encontrar palabras de aliento o de interés por la discusión literaria. Por otro lado, estoy trabajando en la próxima reseña que versará sobre una novela premiada hace muy poco, así que estén atentos y dispuestos a lo siguiente, y que también puedan hacer en este video
dar like, comentar, compartir y ya lo saben, suscribirse. Que se lee cuando se lee y asociados se lo agradecerá. Y sin más que agregar, adiós, hasta una próxima lectura. Sabía que el verdadero reto no era construirla, sino hacerle las preguntas correctas en un idioma que la máquina pudiese comprender. Y nadie más que él hablaba ese lenguaje. Le debemos más de lo que podríamos pagar, porque no solo nos brindó el descubrimiento más importante del siglo XX, nos concedió una parte de su mente. Así bautizamos a nuestra máquina, la llamábamos Maniac. La primera tarea que John von Neumann asignó a la Maniac fue destruir la vida tal como la conocemos. En el verano de 1951, un grupo de científicos de Los Álamos viajó hasta el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton e introdujo un gran cálculo termonuclear en la computadora. La operación corrió 24 horas al día durante 2 meses, procesando más de 1 millón de tarjetas perforadas, para arrojar una sola respuesta que podía ser sí o no.